Muy bien, buenos días. Gracias por estar aquí participando en el Congreso, en el quinto Congreso. Y bueno, hoy vamos a tratar en esta mesa lo que han sido los trabajos de investigación que han realizado 15 grupos de trabajo, de los cuales 3 han sido los que han quedado seleccionados para esta fase final y que por tanto nos van a exponer su trabajo. Hay que destacar que habían también 3 pósters vinculados a los equipos de investigación de la Fundación de OAFI, pero que por cuestión de conflicto de intereses a la hora se han valorado, se han estudiado, pero a la hora de incluirlos en la selección final se han dejado al margen por eso mismo, ¿no? Por evitar el conflicto de intereses y dejar que el proceso sea transparente y pulcro como realmente debiera ser, ¿no? Cada uno de los 3 ponentes que van a explicar lo que ha sido su trabajo de investigación, del cual hay que destacar la calidad, la innovación y la relevancia de todas las áreas y de estas 3 en concreto, van a disponer de 8 minutos para exponerlo y posteriormente 2 dedicaremos más o menos por si hay alguna pregunta entre el público o del comité científico. Llega el momento de que todo ese trabajo que se ha realizado, el análisis de datos, proceso y todo el estudio, es el momento, digamos, bonito, ¿no?, de exponerlo ahora aquí en público. Yo quiero un poco traer a colación lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no?, Premio Nobel de Literatura, que el mundo se divide entre 2 grupos de personas, los que saben comunicar y los que no saben comunicar. Por lo tanto, muchas veces el trabajo se queda a veces no se transmite lo que se debiera. Ahora vosotros os invito a que transmitáis y comuniquéis como tal y que con pasión, con ilusión, nos transmitáis a todos nosotros el trabajo que habéis realizado. Así que, en primer lugar, invito a que acceda Diego Delgado, de la Unidad de Cirugía Artroscópica del Hospital Vitas Vitoria, que nos presentará el trabajo titulado Artrobiosis y ligamento cruzado, genética, sexo y plasma rico en plaquetas. Es un estudio que nos acerca a la comprensión de los factores que influyen en la artrobiosis, 3 lesiones del ligamento cruzado. Así que, Diego, tienes la palabra. Vale, en primer lugar, dar las gracias al comité organizador y al comité científico por darme la oportunidad de presentar este trabajo, que es un honor. Y como su título indica, está enmarcado en la lesión de la rotura del ligamento cruzado anterior. Es una lesión que tiene una prevalencia importante, sobre todo entre la población joven de 15 y 25 años, y es bastante problemática para los deportistas, ya que les puede dejar inactivos durante al menos 6 meses. Y alrededor del 65% vuelve a jugar al mismo nivel. Es una lesión que conocemos todos, que hemos visto en diferentes eventos deportivos, y se da porque hay una torsión en la que hay una rotación externa del pie hacia afuera y una rotación interna de la rodilla hacia adentro, y además hay un momento de semiflexión, y entonces el ligamento cruzado anterior no aguanta las fuerzas que ejercen sobre él. ¿Esto qué provoca? Pues una limitación funcional, una inestabilidad, y en el futuro puede llegar a producir artrosis debido al desequilibrio biomecánico que hay en esa articulación. El tratamiento más habitual de esta patología suele ser la reconstrucción del ligamento cruzado anterior mediante cirugía artroscópica, y podéis ver cómo se eliminan los restos o las partes del ligamento cruzado anterior dañado y se sustituye por un ligamento cruzado anterior, un implante o un injerto que generalmente viene del tendón del propio paciente. Aunque es un tratamiento que tiene muy buena respuesta clínica y es el más utilizado, no está exento de complicaciones, y una de ellas es la artrofibrosis. Esto es una generación de un tejido cicatricial o de adherencias entre la articulación, generalmente de colágeno, que si veis en la foto el injerto que se ha implantado en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con artrofibrosis quedaría algo así, todo recubierto de ese tejido fibroso, que hace que el paciente tenga muchos problemas de movilidad, tenga el rango de limitación de movimiento muy limitado en comparación con antes de la cirugía, y generalmente se tiene que someter a otra cirugía para limpiar todo ese tejido que se ha formado. Un tejido que tampoco sabemos muy bien cuáles son las causas o las raíces de esa generación,
y que por eso el objetivo de este tratamiento es identificar genes y factores del paciente relacionados con el desarrollo de esta patología, tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y desarrollar un modelo predictivo. De esta forma, el cirujano podría tener una herramienta con la que prever qué pacientes y qué pacientes no generarían este tejido cicatricial antes de operarse. Para ello, reclutamos a pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior, intervenidos quirúrgicamente con reconstrucción y con un seguimiento completo durante todo el postoperatorio. A estos pacientes se les tomó frotis bucales para coger las células epiteliales de la boca y hacer el análisis del ADN. Los clasificamos entre pacientes con artrofibrosis y sin artrofibrosis y así comparamos los perfiles genéticos y otras características. La artrofibrosis la caracterizamos a los 3 meses después de la cirugía y viendo si disminuía al menos el 25% de la movilidad de esa rodilla en comparación con antes de operarse, o sea, una limitación importante. Los genes candidatos que analizamos fueron 31 polimorfismos y estuvieron relacionados con queloides, respuesta fibrótica, inflamación, respuesta inmune, etc. También recogimos datos del sexo, la edad, índice de masa corporal y la tensión arterial. Y en algunas cirugías, siempre en función de la decisión final del paciente, aplicamos el plasma rico en plaquetas en los diferentes pasos para conseguir, como ya vimos ayer, pues un efecto antiinflamatorio, una mejor implantación del injerto, etc. Entonces, reclutamos al final 89 pacientes. Esto fue lo más difícil porque queríamos conseguir una muestra balanceada tanto de pacientes con fibrosis y sin fibrosis. Como los reclutábamos consecutivamente, muy rápidamente conseguimos los pacientes que no tenían fibrosis, pero los de fibrosis nos costó bastante más y tuvimos que esperar hasta conseguir una muestra balanceada para obtener un buen modelo. Al comparar ambos grupos, vimos que la edad de los pacientes era muy similar entre ellos, entre 30 y 35 años, un índice de masa corporal parecido, número de mujeres parecido, pero ya teníamos pistas porque vimos que los pacientes que se había aplicado plasma rico en plaquetas tenían una mejor respuesta a la cirugía y no desarrollaban tanto esa fibrosis. Entonces, cogimos todas las variables demográficas y clínicas, las variables genéticas que analizamos y conseguimos un modelo de predicción en el que estaban incorporados 6 predictores. El primero era el sexo y vimos que el sexo femenino tenía mucho más riesgo de padecer artrofibrosis. Esto es un resultado que ya hemos visto en la literatura, como otros grupos han constatado que el ser mujer es un factor de riesgo a la hora de generar esta patología. El segundo factor predictivo fue el plasma rico en plaquetas y vimos que fue un factor protector. Creemos que además de la apropiación antifibrótica de este producto, como la fibrosis está muchas veces producida por procesos inflamatorios y se ha visto demostrado en laboratorio y a nivel clínico que el PRP es un agente antiinflamatorio, por lo tanto, si bajamos la inflamación durante la cirugía, igual podemos evitar esos procesos de fibrosis. Y por último, 4 genes, que tampoco os voy a aburrir con todas las características, pero que están relacionados con la generación de tejido, la inflamación, la proliferación de fibroblastos y colágeno y la eliminación de tejido. Todos estos datos los metemos en una calculadora, las variables del paciente, y nos da un resultado de riesgo. Este es un ejemplo en que un paciente le dio un riesgo de padecer artrofibrosis tras la cirugía del 93% y que si metíamos la variable de aplicación del PRP disminuía al 70%. La fiabilidad de este modelo es alrededor del 80% de fiabilidad y es tanto bueno para la sensibilidad, eso es que detectamos los casos positivos, como la especificidad que detectamos los casos negativos. Así, de esta forma, sabemos que las alteraciones genéticas implicadas en la inflamación y el recambio de tejido predisponen a la artrofibrosis tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que el sexo femenino fue un factor de riesgo y el plasma rico en plaquetas un efecto preventivo y que combinando estas variables genéticas con las características del paciente conseguimos un algoritmo de pronóstico para predecir el riesgo de esta patología. Si queréis profundizar más en el trabajo, está publicado en la revista de Journal of Experimental Orthopedics. Muchas gracias. Espera por esta interesante exposición. Y si alguien en el público tiene alguna pregunta, ahora le acercan el micrófono. Ya estoy llegando. Caballero. Muchísimas gracias. Mi enhorabuena más sincera al grupo entero de Miquel Sánchez, que sigue poniendo picas en Flandes todos los días. Me gustaría conocer, en relación con
fiabilidad de la protección del plasma rico en plaquetas, se han considerado dentro de la variable género, del sexo mujer, se han considerado el número de meses que ha estado esa deportista en amenorrea con anterior a la destrucción del cruzado. Porque sería una buena cosa hacer un subanálisis del subanálisis y tratar de tipificar en las mujeres si tienen ciclos convencionales conservados o si han tenido periodos de amenorrea, por la influencia de los estrógenos sobre la formación de colágeno y sobre la estabilidad de las articulaciones. Porque cuando hicimos la discusión de este trabajo y viendo por qué el género femenino puede ser un factor de riesgo, sí que vimos artículos en que podían achacarlo a esos ciclos menstruales, también a la descomposición hormonal, etc. Pero nosotros no recogimos esos datos, pero está bien saberlo para ver si continuar con este trabajo. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O los miembros del comité, el doctor Villalón, doctor Avergés o doctor Guzmán? La aplicación del plasma rico en plaquetas fue en la cirugía intraoperatoria. Fue en el injerto antes de aplicarlo, en los túneles que se hacían en tibia en fémur, y la técnica que utilizan nuestros cirujanos es con los propios tacos óseos. Para implantar el injerto también los embebían en el PRP y luego los aplicaban. Y al final, intraarticular. Yo simplemente felicitaros. Bueno, todos los pósters, los 3 están muy bien y los otros también, los otros 15, que por cierto aprovecho para decir que los podéis ver y visualizar fuera, los otros pósters, los otros 15, ¿no? A mí me ha gustado mucho, cuando lo estuve evaluando también me gustó, y sobre todo porque lo veo de plena actualidad, porque es que esto del ligamento cruzado anterior es un auténtico problema, ¿no? Es una epidemia especialmente en todos los deportistas. O sea, después. Claro. Muy bien. ¿Y qué plan tenéis con esto ahora? ¿Tenéis otra línea o algo en este sentido? ¿Vais a continuar? Hay que buscar, sabiendo que un paciente tiene un alto riesgo, ver qué técnicas preventivas antes de operar le podemos hacer para bajar este riesgo. No sé si preparar la articulación con fisioterapia o terapia farmacológica antiinflamatoria, etc. No sé qué mirar. Muy bien. Felicidades. ¿Alguno requiere artrolisis o alguna intervención después de esto? ¿De las artrofibrosis? ¿Alguno necesitó artrolisis? Sí, hay artrolisis y modelación, manipulación forzada bajo anestesia. O sea, cuando sabíamos que había adherencias también ya los clasificábamos como artrofibrosis. Muchas gracias y enhorabuena. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues nuestra segunda ponente es Paloma Moro, del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Medicina Física de la Universidad Rey Juan Carlos, en Alcorcón. Su trabajo versa sobre la perspectiva de la incontinencia urinaria en gimnastas de artística femenina. Es un tema de gran relevancia en la salud deportiva y de alto rendimiento. Bienvenida, Paloma. Buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador por dejarnos presentar nuestro trabajo. La incontinencia urinaria está definida como el relato de cualquier escape involuntario de orina. Hay 3 tipos importantes, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia y la mixta, que es cuando van a coexistir ambas en el mismo momento. En el deporte la epidemiología es del 33% a nivel de todos los deportistas, siendo el 45% de las incontinencias en deportistas mujeres. Si nos vamos a hablar de prevalencia en deportes, como veis, entre el 75 y el 80% existe en deportes como la gimnasia, el salto de trampolín o el baloncesto. Si bien es cierto que hay otros deportes que aquí no están recogidos, como el rugby, que se sabe que también tienen una alta prevalencia de incontinencia urinaria. Los factores de riesgo generalmente son obesidad, embarazo y parto vaginal, pero en deportistas nulíparas predominantemente son las posturas y los gestos deportivos, el aumento de presión intraabdominal y la mala gestión que se hace de esta presión y
los impactos, saltos o rebotes que conllevan muchos de estos deportes. Los objetivos que nos planteamos en este estudio fue explorar y describir las experiencias y la perspectiva de las gimnastas de alto rendimiento nulíparas sobre incontinencia urinaria y las estrategias de manejo y la prevención de la incontinencia en su disciplina deportiva. Se hizo un estudio cualitativo de casos siguiendo los estándares internacionales del SRQR y el COREC para la investigación cualitativa y reclutamos 15 gimnastas cuya edad media fueron 18 años. Como veis, la edad es bastante bajita. Se le realizaron entrevistas no estructuradas, semiestructuradas y, junto con las notas de los investigadores, sacamos una serie de datos que se analizaron de manera temática y lo que hicimos fue sacar códigos, que realmente los códigos son el contenido relevante descriptivo que nos cuentan las participantes y, según su significado común, esos códigos se van a agrupar en categorías que finalmente nos van a dar 4 temas que son los resultados de nuestro estudio. El primer tema es el conocimiento, la aparición y la percepción que tienen de la incontinencia urinaria las deportistas. Nuestros resultados mostraron que realmente hay una desinformación muy importante, hay una ausencia de conocimiento sobre qué es la incontinencia urinaria, pero dentro de esta ausencia de conocimiento se sabe que lo tienen totalmente normalizado y que lo asocian a la disciplina deportiva que realizan. Además, son muy conscientes de que esta incontinencia siempre va a aparecer ante saltos, impactos o rebotes y, de hecho, muchas de ellas nos hablaban de que va a aparecer justo cuando van a hacer las series de suelo, las recepciones en salto e incluso algunos elementos en barra. Y además tienen muy claro que en momentos de estrés o de nervios esta incontinencia aumentaba y aparecía mucho más frecuentemente. Nuestro segundo tema o nuestro segundo resultado es si hablaban o no sobre la incontinencia. Realmente no es un tema tabú, pero tampoco hablan de la incontinencia. Se sabe que existe, no lo niegan, pero no hablan. De hecho, entre ellas lo tienen tan normalizado que saben que tanto ellas como las compañeras lo van a sufrir. El tercer tema o el tercer resultado, que para mí es uno de los más interesantes, es la afectación al rendimiento deportivo. La mayoría de nuestras participantes nos dijeron que tienen limitación en la ejecución de los ejercicios, es decir, como saben que en el momento que haya un salto o un rebote van a tener esos escapes de orina, lo que hacían era o saltar menos o limitar las recepciones en los diferentes aparatos para evitar esos escapes, con lo cual es un tema muy grave porque el saltar menos o el limitar esa recepción o simplemente cambiar la manera de hacer esa recepción te puede llevar a una lesión muy grave. También dejaban de beber agua y recuerdo que ayer la doctora Costafreda dijo que ante una deshidratación la fuerza muscular disminuye mucho. Entonces, si generalmente tanto en entrenamientos como en competiciones hay disminución o anulación de la ingesta de agua, a largo plazo puede llevar también a lesiones por deshidratación. Además, refirieron que cambiaban el foco de atención, estaban muchísimo más pendientes de que no se les notase que habían mojado el maillot, de cambiarse el maillot, de que no hubiese olores o escapes, que de la gimnasia en sí mismo. Con lo cual, al final, referían que podían tener despistes o equivocaciones simplemente porque no estaban concentradas 100% en lo que tenían que hacer. El último tema que tuvimos como resultados fueron las estrategias de abordaje de esa incontinencia. Una de las estrategias fue ir al baño sin necesidad, con el problema a largo plazo uroginecológico que esto puede suponer. Disminuían o anulaban la ingesta de agua, como he contado, botaban con menos fuerza, iban siempre con el freno de mano un poquito echado y luego tenían medidas de higiene como cambiarse más el maillot o usar salvage slips. Las conclusiones son que nuestros resultados indican cómo la incontinencia urinaria afecta al rendimiento deportivo, limitando la ejecución de los ejercicios al botar con menos fuerza e impacto para evitar pérdidas y además perdiendo su concentración ya que están pendientes de no mojar el maillot,
más pendientes de no mojar el maillot que del ejercicio, ¿no? Con los riesgos que todo esto va a suponer. Y además dejaban de hidratarse para no tener esos escapes. Estos resultados creemos que pueden ayudar a entender la afectación que generan en las gimnastas y además introducir intervenciones de educación, prevención y tratamiento de esa incontinencia en el entorno de la gimnasia para mejorar, por un lado, evidentemente, la salud de las deportistas, pero por otro lado también cuidar su cuerpo y su rendimiento deportivo. Y ya para terminar, me quería permitir una licencia, y es que no es un problema solo de escapes de orina o de incontinencia. Si existe esta entidad es porque hay una disfunción de suelo pélvico. El suelo pélvico forma parte de ese grupo de músculos centrales o de ese complejo abdominolumbopélvico que lo que van a hacer es estabilizarnos a nivel de tronco, a nivel de sistema de columna, y sobre todo que son los que, si están debidamente sinergiados y además hacen una funcionalidad correcta, van a hacer una transmisión de fuerzas a extremidades superiores e inferiores de manera correcta y eficiente. Si hay uno de esos músculos que está en disfunción, a la larga todo el complejo va a estar en disfunción, con lo cual, si centrásemos el foco en que no es una pérdida de orina, es una disfunción del suelo pélvico y de todo el complejo, probablemente nos evitaríamos en deportistas incontinencias, dolores de espalda y también lesiones de miembros inferiores y miembros superiores. Muchísimas gracias. Esta pregunta se la puedes hacer tú. Muchas gracias, Paloma, por tu trabajo. Antes de dar paso a las preguntas, quería yo hacerte una, ¿no? Si tenéis pensado una siguiente línea de investigación o de intervención, incluso con este grupo en el que ya está hecho, ¿no? O sea, tenemos ya hecho un estudio paralelo en gimnastas retiradas, pero bueno, a largo plazo sí que sería muy interesante y se está intentando plantear de alguna manera hacerlo en otros deportes, porque es una realidad a nivel de casi cualquier deporte. Hemos visto que el golf es el único que no da señales, pero casi todos tienen este tipo de problemas. Sí. Muchas gracias. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Yo también quería darte la enhorabuena por el trabajo, pero sobre todo por la sensibilidad que conlleva esto para las gimnastas de gimnasia artística, ¿no? Sobre todo porque son gente muy joven, son chiquitas muy jóvenes, y este problema les puede acarrear una menor concentración y un menor rendimiento en su trabajo. Entonces, enhorabuena por el trabajo, por la sensibilidad. Tú, que además me comentabas que has sido deportista también, o sea que en mayor incidencia, y que hay que seguir en este trabajo y vincularlo a otros deportes, pero sobre todo en la gimnasia. Creo que por las niñas, por ellas, hay que trabajar. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Sí, yo quería intervenir como ginecólogo. Nosotros, no es infrecuente que operemos, o sea, las pacientes que operamos de intervenciones de suelo pélvico por incontinencia de orina de esfuerzo, que prácticamente no tienen medicación. Hay una casi de forma experimental, no aprobada, está off-label porque se utiliza como antidepresivo para este tipo de trastornos. No es infrecuente que las más jóvenes sean siempre deportistas, y además deportistas de un cierto nivel, o de élite o con una alta exigencia deportiva. La pregunta que yo me hago es si esto se comunica a los entrenadores, porque todo el mundo está muy preocupado del core y de la musculatura abdominal, pero se desprecia el suelo pélvico de las deportistas que tienen impacto, que tienen posibilidades de sufrir incontinencia, y todas las tenemos perfectamente identificadas. Pero cuando uno va a los entrenadores no saben nada de esto. Y no quiero hablar mal de todos, pero si esto ha llegado a los entrenadores. Bueno, yo te voy a hablar con franqueza. A día de hoy se pueden hablar este tipo de cosas, no se presta atención siempre, pero es verdad que las participantes nos refirieron que muchas veces no lo decían, o bien porque sabían que no iban a tener ayuda, porque los servicios médicos, técnicos, entrenadores, o sea, no saben por dónde coger este tema directamente. Y incluso los mismos fisios no están especializados en esto, entonces no se comunica mucho.
Yo soy gimnasta olímpica retirada desde hace 25 años. Hace 25 años era impensable abrir la boca sobre este tema. Afortunadamente ahora no. Pero dentro de que ahora no es impensable, no se comenta porque total, ¿qué van a hacer por mí? Eso es un poco lo que nosotros hemos recogido. Entonces, algunas gimnastas sí que lo han comentado, en una en concreto sí se puso medios de ayuda, pero también porque era mayor de edad. Porque luego ese es otro tema. Si tú comentas esto y todavía no has llegado a la mayoría de edad, tienen que entrar padres de por medio, consentimientos informados y, bueno, usted como médico sabe qué conlleva todo esto. Pero todavía es un tema que los deportistas lo tienen absolutamente normalizado, pero que no se comenta. Sí. Sí, exacto. La doctora Manuela González está por aquí en el público. Doctora Manoli. Sí, a ver, perdón. Buenos días. Sí, efectivamente es un problema que no se conoce lo suficiente. También es difícil que las propias deportistas, a pesar de un entorno relativamente de confianza, lleguen a comentar ese tipo de temas. Muchos lo consideran pues, como lo mismo que pasa con el dolor de espalda, lo consideran hasta normal. Bueno, pues es lo que hago gimnasia o hago otro deporte de impacto o hago cualquier cosa y lo considero normal. Entonces es verdad que a lo mejor tenemos que hacer más hincapié en las encuestas, igual que preguntas ese dolor de espalda, en qué momento, con qué intensidad o qué, quizá también en esa parte habría que hacer una encuesta un poquito más específica, teniendo en cuenta las características, como bien ha dicho Paloma y el compañero, de menores de edad en los casos, por ejemplo, en el deporte de la gimnasia. Pero es verdad que cuesta mucho sacar esos temas en el momento de hacer las encuestas clínicas. Muchas gracias. Bueno, yo, Paloma, darte la enhorabuena. Gracias. Y también me he quedado un poco con las últimas conclusiones de trabajando esa musculatura diafragmática abdominal. A veces podríamos evitar esa incontinencia urinaria y también otras lesiones deportivas, como era el tema del ligamento cruzado anterior de la anterior ponencia y póster, ¿no? O sea que es verdad que yo creo que tenemos mucho que ganar con ese trabajo preventivo de esa medicina física rehabilitadora y preventiva mediante la potenciación del core, ¿no? Sí, sí, sí. Es fundamental al final. Y es verdad que a nivel de incontinencia está claro que los porcentajes entre mujeres y hombres son muy dispares, pero la realidad es que también habría que implementar este tipo de programas en varones, en deportistas masculinos, porque también tienen incontinencia urinaria y fecal en según qué deportes. No querría yo ser el Pepito Grillo de la reunión, pero no se trata de fortalecer el core. Cuanto más se fortalezca el core y más se olvide el suelo pélvico, más incontinencia. El problema de las deportistas de élite es que todo el mundo se preocupa de su core y de su tren superior y de su tren inferior, y lo que hay en el medio, que es el suelo de la pelvis, le sacan un dedo. Pero antes que deportistas son mujeres. Sí. Y además, después de hacer deporte, seguirán siendo mujeres apenas 55 años más. Yo cambiaría el fortalecer el core por trabajar bien todo el sistema abdominolumbo-pélvico-perineal. Muy bien. Bueno, es evidente, gracias a Paloma y gracias a la intervención de todas las personas, es evidente que todos los pósters están generando, pues eso, preguntas y conocer más del tema, pero sí vamos a pasar por último. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última presentación y por lo tanto damos la bienvenida a Carolina Bárbara Texa, del Departamento de Biología Celular y Histología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense, y nos presentará el trabajo VIP, un posible aliado para el control de la artrosis. Es un enfoque prometedor sobre las nuevas estrategias para abordar esta enfermedad degenerativa. Así que, Carolina, bienvenida y tienes la palabra.
Buenos días, mi nombre es Carolina Tecza y vengo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Mi trabajo se titula VIP, un posible aliado para el control de la artrosis. En primer lugar, la artrosis es una enfermedad reumática crónica más prevalente a nivel mundial. Se caracteriza por una degradación del cartílago articular o la pérdida del hueso subcondral. Aunque es más frecuente en la edad avanzada, también es recurrente en deportistas de alto rendimiento debido al esfuerzo mecánico derivado de la actividad deportiva. Aunque los factores de riesgo más comunes son la edad y el género, también la práctica excesiva de deportes de alto impacto, las lesiones articulares o las cirugías pueden favorecer el desarrollo de esta patología. Actualmente no existen tratamientos efectivos para frenar el avance de la patología y las terapias actuales se basan en aliviar la sintomatología, pero ninguna logra una regeneración completa del cartílago. Y por tanto, el tratamiento final suele ser la cirugía de reemplazo articular. El cartílago articular es el principal tejido afectado en esta patología. Se trata de un tejido conectivo especializado que no posee ni vasos sanguíneos, ni linfáticos, ni nervios, y por tanto tiene una capacidad limitada de regeneración y reparación. Va a estar compuesto principalmente por las células predominantes, que son los condrocitos, y la matriz extracelular, que actúa como soporte. Estos condrocitos van a sintetizar activamente proteínas de la matriz extracelular, como son los colágenos, destacando el colágeno tipo 2, proteoglicanos como el agrecano o incluso los glucosaminoglicanos. Los condrocitos derivan de las células madre mesenquimales. Durante el proceso de formación de células del cartílago o condrogénesis intervienen numerosos genes, como es SOX9, que es muy importante ya que regula la expresión de colágeno tipo 2 y agrecano. Además, dado que estos condrocitos derivan de las células madre mesenquimales, se han propuesto estas últimas como posibles candidatas para regenerar el cartílago dañado. Una forma de investigar con los condrocitos es cultivándolos en monocapa, es decir, en una superficie lisa. El inconveniente de este tipo de cultivo es que estas células sufren un proceso que se conoce como desdiferenciación, por el cual pierden su morfología característica. Para evitar esto, se emplean los cultivos tridimensionales que ayudan a que los condrocitos se rediferencien de nuevo, manteniendo su fenotipo. Para ello se pueden utilizar diferentes biomateriales, como es el alginato. Además, los condrocitos también son muy importantes, ya que regulan los procesos de degradación y formación de componentes del cartílago. Sin embargo, durante la patología de la artrosis se produce un desequilibrio entre estos procesos, haciendo que los condrocitos adquieran diferentes propiedades catabólicas. Además, esto provoca que se liberen moléculas inflamatorias y diferentes fragmentos de la matriz extracelular, donde destacan los fragmentos de fibronectina, que tienen diversas propiedades catabólicas, entre las que podemos destacar un aumento de la producción de enzimas degradativas, como son las metalloproteinasas de matriz y moléculas inflamatorias. En contraposición, el péptido intestinal vasoactivo es un importante neuropéptido con una actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora, por lo que se ha propuesto como un potencial agente terapéutico. Sin embargo, su asociación con la artrosis no está clara, pero se cree que podría tener un efecto protector. Por tanto, los objetivos de nuestro estudio fueron estudiar el efecto de VIP durante la formación de células del cartílago, verificar que los cultivos tridimensionales en microesferas de alginato permiten la rediferenciación de los condrocitos y analizar el efecto de VIP en la viabilidad celular, producción de glucosaminoglucanos y modulación de moléculas catabólicas. Para ello, partimos de dos tipos diferentes de células. Por una parte, las células madre mesenquimales, que las cultivamos en un tipo de cultivo tridimensional en pellet, que consiste en centrifugar las células para que adquieran una estructura esférica y crezcan unas en contacto con otras. Estas células las dejamos diferenciándose 21 días, tanto en presencia como en ausencia del neuropéptido. Y, transcurrido este tiempo, analizamos los marcadores condrogénicos para verificar que efectivamente son condrocitos e hicimos un estudio histológico e inmunohistoquímico. Por otra parte, usamos condrocitos de pacientes de artrosis que los cultivamos en monocapa para que se desdiferencien. Para diferenciarlos de nuevo, usamos otro tipo de cultivo tridimensional, esta vez en microesferas de alginato, y dejamos las células cultivándose durante 2 semanas. Transcurrido este tiempo, analizamos la expresión génica de los marcadores condrogénicos. Y, además, una vez verificado esto,
estas células las cultivamos durante 7 días con diferentes tratamientos. Con el tratamiento con VIP como estímulo antiinflamatorio, fragmentos de fibronectina como estímulo proinflamatorio y un tratamiento conjunto. Y analizamos tanto la producción de glucosaminoglucanos como la expresión proteica y la viabilidad celular. Para los estudios de formación de células del cartílago, analizamos los pellets durante los 21 días de diferenciación y vimos que en los primeros días los pellets tienen una morfología más irregular y son más inconsistentes, mientras que a medida que progresa el tiempo de cultivo se hacen más esféricos y son más compactos. Además, también podemos ver que la formación de componentes de la matriz extracelular aumenta a medida que progresa el tiempo en forma de depósitos de glicosaminoglicano y además hay secreción de colágeno tipo 2 desde los primeros días. Para estudiar el efecto de VIP durante esta condrogénesis, analizamos la expresión génica del colágeno tipo 2, que es un gen característico del cartílago. Y lo vimos tanto en las células sin tratar como en las células tratadas. Y en las células sin tratar vimos que hay una expresión progresiva a lo largo del tiempo que alcanza su máximo a día 21. Y en las células tratadas con VIP, este máximo se alcanza a día 12. Y además, comparando ambas condiciones, vemos que en presencia de VIP también hay una mayor expresión de colágeno tipo 2 en el día 12. Para complementar esto, estudiamos los otros marcadores condrogénicos que son SOX9 y agrecano. Y vimos que VIP aumenta la expresión de SOX9 y agrecano en el día 12, adelantando la condrogénesis de las células madre mesenquimales. Para abordar el siguiente objetivo, estudiamos los marcadores condrogénicos tanto en las células desdiferenciadas como las rediferenciadas y vimos que ambos tipos de células expresan los marcadores estudiados y que los condrocitos rediferenciados tienen una mayor expresión de SOX9 y colágeno. Por otra parte, para el siguiente objetivo, para estudiar la viabilidad celular y producción de glicosaminoglicanos, cultivamos las células rediferenciadas 7 días con los tratamientos que he mencionado anteriormente y observamos que en presencia de VIP los condrocitos tienen una mayor viabilidad celular y una mayor producción de glicosaminoglicanos. Por último, para estudiar el efecto de VIP en la modulación de moléculas catabólicas, estudiamos la expresión proteica también en los condrocitos rediferenciados tras 7 días de tratamiento y observamos que en presencia de los fragmentos de fibronectina como estímulo proinflamatorio, VIP disminuye la expresión de las moléculas inflamatorias como C1R y enzimas de destrucción del cartílago como la metalloproteinasa 1 y la 13. Por tanto, las conclusiones son: los cultivos tridimensionales promueven la condrogénesis y la rediferenciación de las células. VIP adelanta la condrogénesis a los 12 días de diferenciación en contraposición a los 21 días en la condición basal. En un ambiente proinflamatorio inducido por estos fragmentos de fibronectina, VIP aumenta tanto la viabilidad celular como la producción de glicosaminoglicanos de la matriz extracelular. Y en un ambiente preinflamatorio, VIP disminuye la expresión de moléculas inflamatorias y de enzimas de destrucción del cartílago. Por todo ello, podemos concluir que VIP podría ser una posible herramienta terapéutica, ya que su presencia en los cultivos celulares promueve una mayor formación de células del cartílago y una regulación de moléculas inflamatorias y catabólicas. Muchas gracias al comité por haber seleccionado mi trabajo y a vosotros por escucharme. Muchas gracias, Carolina, por tu exposición y brevemente, porque ya vamos con los tiempos así un poco apurados, si hay alguna pregunta entre el público o el comité. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, agradecer a los tres vuestra presencia aquí y que nos hayáis expuesto in situ vuestro trabajo de investigación y también a todas las personas, a todos los investigadores que han presentado sus pósters. Y bueno, no queda más que, al margen de haceros entregar una mención, pues como ocurre con los premios Princesa Asturias, ¿no? Convocar ya la 6ª edición. Eso es. Para incentivar a todas las personas que están vinculadas a la investigación, a vuestros compañeros y al resto de la gente, que participen, que empiecen a preparar el trabajo para el año siguiente. Y bueno, pues agradeciendo la presencia del doctor Villalón, del doctor Vergés y de mi compañera doctora Guzmán, damos
nuevamente la entrada a los tres ponentes, a Paloma y a Diego, para hacerles entrega de una mención, agradecer a todos ustedes su presencia y un aplauso para ellos, que son los protagonistas.